Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. A mí no me han dicho que no te entreviste, a mí no me han dicho que tienes los micrófonos cerrados, así como tú no le negaste los micrófonos a Manuel Cloutier, entonces candidato de la derecha. Así es. También tuvimos ese episodio. Manuel Cloutier pasó por Morelia. Fuimos a hacerle una entrevista a control remoto a las oficinas del PAN que estaban en Villalongín. Que eso era peor, ¿no? Eso era peor, y tuvimos ahí la presencia en el exterior de agentes de gobernación que estaban cuidando que... Sí, iba a ser público. Yo me preguntaba si esto está saliendo al aire, ¿qué necesidad hay de que pongan aquí guaruras? Te estaban cuidando. Estaban cuidando. Y bueno, la entrevista se hizo. Por cierto, en esa ocasión vi por primera vez a un personaje que después sería presidente de México y que se me hizo muy raro. Felipe Calderón. No. Vicente era Fox. Un señor flaco, con un bigote. Así como yo, flaco. Con un bigote hecho churro, alto, vestido de vaquero, con un cinturón que traía una hebillota que tenía 3 letras, con unas botas picudas, un pantalón de mezclilla, una camisa cuadrada. Y nos lo presentó Manuel Cloutier. Les presento a Vicente Fox. La entrevista con Cloutier transcurrió, te digo, no sin esa molestia de tener ahí la presencia de agentes de gobernación. Y a partir de ahí creo que las cosas fueron más fáciles en el sentido de que se pudieron manejar más temas. Lo del ingeniero Cárdenas fue en enero. ¿Con Manuel Cloutier cuándo fue? Con Manuel Cloutier fue en mayo del 88. Ya había pasado la crisis. Ya había pasado la crisis, pero luego con la presión que hubo sobre el gobierno del estado que encabezaba Luis Martínez Villicaña. ¿Cuál era tu relación con el gobernador entonces? Pues yo creo que Luis Martínez Villicaña no me quiso. Al final de su vida volví a saludarlo en varias ocasiones, ya muy cordial, por cierto, pero en ese tiempo creo yo que no era yo de su agrado, y no era yo de su agrado porque en octubre de 1988, en una gira que estábamos haciendo en Apatzingán, se presentó un incidente. El gobernador fue agredido, prácticamente todos los medios callaron. El gobernador fue apedreado por la multitud en el momento que se presentó a inaugurar la feria. Prácticamente todos los medios callaron. Fue en aquella época cuando hubo toma de presidencia, que quemaron la presidencia de Apatzingán, ¿no? Eso fue antes de las elecciones de 88. Sí, fue en esa época. El estado estaba en llamas. En llamas prácticamente, por motivos políticos muy distintos de los que hemos vivido en estos tiempos, ¿no? Pero en noviembre de 1988, después de lo ocurrido en Apatzingán, el sindicato se reúne, te decía, con la empresa, conmigo, con Jorge, y pues nos leen la cartilla y nos dicen que no van a tolerar que se siga ofendiendo al señor gobernador, que pues el noticiero se acaba, que el gobernador les había prometido dinero para su edificio sindical y que eso no lo iban a sacrificar a ellos por un par de locos que estaban desestabilizando al Estado. Curiosamente, la empresa me defiende. Y bueno, yo llego a un arreglo en esa ocasión, sabiendo que estaba a punto de culminar el sexenio de Miguel de la Madrid, le quedaban escasos 20 días, y con la confianza de que el próximo presidente de la República iba a tomar cartas en el tema de Michoacán, digo, bueno, me voy a aguantar, pero están ustedes defendiendo una causa perdida. Pero ¿cómo? Me voy a calmar bajo protesta este tiempo que falta para que culmine el sexenio de Miguel de la Madrid, pero estoy seguro... ¿Pero cómo contenerte después de que sabías que llegaba a la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari y que tú habías abierto espacios a sus opositores? Y también a él. Pero bueno, a lo de él era lo lógico y lo de facto, ¿no?
Sí, pero a los opositores. Pero, ¿qué te platico? Yo sentía que entrando Salinas de Gortari, se iba a resolver el asunto de Michoacán porque era insostenible. Por la crisis de gobernabilidad. Por la crisis de gobernabilidad, y efectivamente sí ocurrió. Y bueno, pues dio la casualidad que llegó al gobierno del estado una persona con la que yo tuve siempre y tengo una excelente relación. Fue rector en la Universidad Michoacán en la época en la que yo estudiaba. Algunas veces pues yo le llegué a tomar la rectoría. Siempre rebelde. Con mis amigos de las casas del estudiante. Pero esta persona siempre tuvo una actitud de apertura, exacto, de diálogo. Se sentaba con nosotros horas y horas a platicar y al final las cosas se resolvían sin amenazas, sin presiones, sin chantajes. Él tenía el control de las casas del estudiante. No, fíjate que no. En ese entonces todavía no. En ese entonces ni siquiera tenían becas las casas del estudiante, te diría ni baños, ni comedor, con excepción de la casa Nicolaita, que era la única que tenía comedor. Padecíamos muchas carencias. Él se los ganó. No había becas. La historia que ocurrió después, yo me casé en 1977, ya no la sé. Pero hasta donde yo traté al doctor Genoveva Figueroa, hubo siempre una relación de respeto, una relación muy derecha, vamos a decirlo, sin fines ocultos, sin nada por el estilo. Bueno, llega al gobierno en 88, en diciembre de 88, el doctor Genoveva Figueroa, y bueno, ocurrió lo que nunca me había esperado. Después de ser perseguido, pues era amigo del gobernador. Muy bien. Pero después cambian otra vez los papeles. No, fíjate que colaboré con Genoveva en su gobierno. No, después, varios años después. Uh-huh. Y que ahora sí, el tema que he dejado en la mesa, tu salida de Candela. De Cadena, de la dirección de Cadena Raza. Bueno, la llegada del comisionado Alfredo Castillo. Otra época álgida de Michoacán. Otra época álgida de Michoacán. Crisis de gobernabilidad. Otra crisis de gobernabilidad. Bueno, pues trae muchos cambios. Yo en un principio creí que las cosas se iban a resolver con la llegada de Castillo, que el presidente de la República había resuelto ayudar a Michoacán, apoyarlo. Y así fue, ¿no? Yo creo que tuvo quizá ese propósito, pero quien mandó para instrumentarlo, pues no lo cumplió. En algún momento, después de ir a Apatzingán, con los dueños de las emisoras, por cierto, fuimos a ver las emisoras de Apatzingán. Después de ir a Apatzingán, de platicar en Apatzingán con la gente de allá, de conocer cuál era la situación, yo me convencí de que Castillo estaba representándonos un teatro, que nos estaban engañando, que la solución que él ya daba como un hecho, pues era absolutamente una farsa. ¿Por qué? Porque me enteré de sus pactos con los Viagras, con el 5, con el Americano, con gente... Con Mireles, con Hipólito, con... Mireles ya estaba en la cárcel, parece, entonces. Pero bueno, antes pactó. Sí. Y bueno, desde ese momento yo no confié en Castillo, desde que fui a Apatzingán, desde que conocí en sitio cuál era la cuestión que estaba ocurriendo. Regresé ya con mucha... La radiografía. Con la radiografía completa. Y bueno, quien era en aquel entonces su vocero, de Alfredo Castillo, después me avisan, ya en el mes de septiembre, que va a ser el director de noticieros de la cadena. Tenía yo otro antecedente que le platicaba hace un rato a Chucho. Este tipo, que por cierto se parece a uno de los líderes allá de la Tierra Caliente. ¿A quién?
uno que no es europeo ni asiático. Okay. Pero, ¿el vocero de Castillo? Fue vocero de Castillo, pero te platico. Te platico la historia que hubo atrás. El doctor Eduardo Laris, que es mi jefe, me dice un día, vamos a meter un noticiero. Me habló Rodrigo Galart de la Presidencia de la República. ¿Quién era Rodrigo Galart? El de imagen pública. El de imagen pública, pero estuvo como vocero muy cerca en el inicio de la etapa. En los primeros meses de la presencia de Alfredo Castillo, hablando siempre, por cierto, muy despectivamente de la prensa y de los medios de Michoacán. Y bueno, me dice, lo llegué a conocer. Rodrigo Galart me pidió que metamos a este señor como director de noticieros. A mí me sorprendió la noticia y bueno, pues finalmente pensé, ellos son los concesionarios de las estaciones, pues yo no, en ese sentido yo no tengo voz de mando. He trabajado 33 años aquí. Tenía otro antecedente, que el entonces gobernador Salvador Jara Guerrero había tenido diferencias porque este muchacho, cuando estuvo en una de las televisoras, lo estuvo visitando para exigirle un convenio por $1 millón mensuales. Jara no aceptó y bueno, pues le ponían unas golpizas todos los días en esa televisora. ¿En CB? No, yo no doy nombres. Bueno. Pero bueno, sí, porque quien no conoció esa información pública. Esa información, por cierto, que recientemente la corroboré. El doctor Jara estuvo de visita hace cosa de 1 mes y medio aquí en Michoacán. Comí con él. Y bueno, resulta que le pregunto sobre esta historia. Oiga, ¿es cierto que Alfredo Castillo le quiso imponer a usted, el vocero, a esta persona que fue su vocero, como coordinador de comunicación social, y que usted no aceptó porque cuando era rector estuvo queriéndolo extorsionar y le pidió $1 millón mensuales? Me contestó el ya ex gobernador Salvador Jara: totalmente verídico, absolutamente cierto. Bueno, llegó el momento en que se estrenó este noticiero. Yo, con el hígado retorcido, acudí a la presentación, pero ya con la decisión de renunciar. Tuve ganas de hacerlo en el mismo acto de presentación, pero me aguanté. Y al día siguiente presenté mi renuncia a la cadena Raza después de 33 años. ¿Pero por qué te llevó a esa decisión? Por no estar de acuerdo, porque fíjate que los noticieros siempre los manejó la empresa y nunca los habíamos entregado de esa manera. Pero él finalmente, más allá de su relación con el entonces comisionado, era periodista, es periodista. O sea, no se estaba entregando al sistema, ¿o sí lo veías así? Él llegó por una recomendación, insisto, Uh-huh. De Rodrigo Galart, y por la influencia del entonces todavía comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Bien, hacemos una pausa. Quiero continuar con este tema, ¿te parece? Me parece. Vamos a una pausa, regresamos. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.